Bueno, estamos en nuestro tema de ley de senos y vamos a empezar a hacer de aquí en adelante algunos ejercicios que nos van a ayudar pues a terminar de entender cómo es que se aplica esta ley. Entonces tenemos el siguiente triángulo. Noten que pues ninguno de los tres ángulos tiene 90. Por eso aplicamos la ley de senos, porque si alguno de estos ángulos fuera de 90 grados, entonces pues aplicamos las identidades trigonométricas que estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto? Pero como es un triángulo oblicuángulo, o sea, tiene ángulos diferentes a 90, entonces aquí sí nos sirve la ley de senos. Entonces vamos a hacer como digamos los tres pasos que debemos realizar en cualquier tipo de ejercicio de estos. Entonces, primer paso, muy importante, y lo vamos a realizar, como les digo, en cualquier ejercicio de aquí en adelante. Entonces, primer paso, como les decía, vamos a nombrar cada uno de los ángulos. Los ángulos se nombran con las letras mayúsculas. Podemos nombrarlo como nosotros queramos, eso sí, obviamente con las letras A, B y C, ¿cierto? Porque estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, yo lo voy a hacer así. Este le voy a poner A, este le voy a poner B y a este le voy a poner C. Ustedes pueden colocarlo como ustedes quieran. Acá, por ejemplo, A o acá A, como quieran. Lo que sí no puede cambiar es que el lado opuesto al ángulo va a tener la letra pero minúscula. Entonces, por ejemplo, este ángulo C, entonces 15 sería el lado C minúscula, el ángulo A, su lado opuesto sería X, o sea que este sería el lado A minúscula, y el lado opuesto al ángulo B sería el lado B minúscula, ¿cierto? Eso sí no cambia. Entonces, AA, CC y BB. Ese sería el primer paso, nombrar las partes. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces vamos a mirar cuál de las tres fórmulas vamos a utilizar, de esas tres, dos nomás, que nos van a ayudar a poder solucionar lo que nos están pidiendo, que en realidad nos están pidiendo es que hallemos la medida de este lado del triángulo. Entonces miremos, tenemos el ángulo C y el lado C, y tenemos el ángulo A, y queremos hallar el lado A. Entonces, como notan, las letras que vamos a utilizar son las Cs, porque tenemos estos dos datos, y la letra A. Entonces vamos a utilizar esta pareja y esta pareja. No vamos a utilizar la del B, ¿por qué? Porque no nos dan ni el ángulo ni el lado del triángulo B. Entonces recuerden siempre que de las tres se utilizan solo dos, las que nos sirven para poder solucionar el ejercicio. Entonces ya teniendo esto en cuenta, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces nos quedaría que el lado A dividido el seno del ángulo A es igual al lado C dividido el seno del ángulo C. ¿Listo? Segundo paso, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar con los datos que tenemos. Entonces ya no vamos a colocar A porque A es X. Ese es el que queremos encontrar, ¿cierto? El seno de A sería 48. Entonces seno de 48. Esto es igual a C, que C en este caso sería 15, y el seno de C, que sería 60. Entonces, seno de 60. Entonces, ¿vieron qué hice? Simplemente de la fórmula reemplacé con los datos que tengo. Y volvemos al punto, lo que queremos encontrar es el lado X. Entonces, esta X la tenemos que despejar. ¿Cómo se despeja? O sea, yo quiero que me quede una fórmula que sea X igual a algo, que el X me quede solito. Entonces lo que me estorba aquí es este seno de 48. ¿Qué operación está haciendo el seno de 48 con el X? Está dividiendo. Entonces si yo lo quiero pasar al otro lado del igual, lo paso a hacer la operación contraria a la división, que es la multiplicación. Entonces, ¿cómo me quedaría? Cojo este y lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría este igual, que sería 15 sobre seno de 60. Y este seno lo voy a multiplicar. Ojo que pasa a multiplicar a la parte de arriba, no a la parte de abajo. Entonces seno de 48. Y esta sería la operación que tenemos que hacer en la calculadora para poder hallar
el lado. Voy a explicarles con la calculadora cómo se hace porque vi que hubo como mucha confusión. Entonces, vamos a hacer la operación, ¿no? Primero se hace el 15 por el seno de 48. Recuerden que tienen que tener la calculadora configurada en grados, no en radianes. ¿Listo? Por favor, tengan muy en cuenta eso porque si no el resultado les va a dar diferente. Entonces hacemos 15 por el seno de 48 y le damos igual. Esto nos dio 11,14. Y le vamos a poner, o sea, así se hace, no le vayan a colocar, digamos, borrar y luego ponen este número, no, lo dejan así como está la respuesta y le ponen dividir. Entonces miren que la calculadora automática dice, este ans es de answer, o sea que coge la respuesta que nos dio, le damos dividir y nos dice el ejercicio que es seno dividido entre el seno de 60. Y ahí sí nos va a dar la respuesta que sería 12,87. Entonces ya solucionamos el ejercicio. El lado del triángulo que nos están pidiendo, la medida es 12,87. ¿87 qué? Como nos están pidiendo el lado, entonces lo vamos a colocar en metros, ¿cierto? Nunca se les olvide la unidad de medida. Nos están pidiendo la medida del lado, entonces la damos en metros. Si nos estuvieran pidiendo un ángulo, entonces la vamos a colocar en grados. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo, el siguiente triángulo, y nos están pidiendo que hallemos el lado X. Entonces siempre les digo, primer paso es nombrar los ángulos y los lados del triángulo, como ustedes quieran, con las letras A, B y C. Entonces yo lo voy a hacer así, le voy a poner el ángulo A, ángulo B y ángulo C. Ustedes pueden colocarlo como ustedes quieran, pero el lado opuesto sí va a ser de acuerdo a la letra. Entonces, si este es el ángulo A, este va a ser el lado A minúscula. Si este es el ángulo C, entonces este va a ser el lado C minúscula. Y si este es B, entonces este va a ser el lado B minúscula. Aquí, ¿qué hay de diferente en este ejercicio? Que ha sido diferente a los últimos dos que hemos hecho. En los anteriores habíamos visto que, digamos, de una pareja, los dos datos estaban. Entonces estaba el ángulo y el lado. Pero ustedes noten acá que tenemos tres datos, que son el lado C, el ángulo A y el ángulo C. ¿Sí? Y tenemos el B, que es el que queremos encontrar. O sea, están las tres letras involucradas. Entonces, ¿qué hacemos? Yo necesito primero es encontrar parejas, porque recuerden que solo utilizamos dos de las tres fórmulas. Entonces yo necesito saber, en este caso, el ángulo B para poder solucionarlo. Entonces, ¿cómo yo sé cuánto es el valor del ángulo B? Pues ya que tengo dos, recuerden que la suma de los ángulos de cualquier triángulo da 180. ¿Sí? La suma de los ángulos de cualquier triángulo da 180, eso no cambia. Entonces, pues teniendo eso en cuenta y teniendo el valor de 2, pues podemos saber el del tercero. ¿Cómo lo hacemos? Entonces 180, que sería la suma de todos, menos el ángulo de 100 y menos 28. Si hacemos esta resta nos va a dar el valor del ángulo B. Entonces 180 menos 100 menos 28 nos da que el ángulo B es igual a 52. ¿Listo? Entonces aquí ya hallamos el ángulo de B, que sería 52 grados. Ya teniendo este dato, entonces ya podemos aplicar. ¿Qué podemos aplicar? Entonces tenemos este lado, que es el que queremos encontrar con su ángulo B, y tenemos el de C, ¿cierto? El ángulo C y el ángulo de 9. ¿Por qué no utilizo A? Porque de A tengo el ángulo, pero no tengo el valor del lado, entonces no me sirve. Entonces voy a utilizar la fórmula de B y la fórmula del C. Entonces, aplicamos acá. Esta sería la fórmula de la ley del seno que vamos a utilizar en este ejemplo. La B y la C. Segundo paso, reemplazar con los datos que tenemos. Entonces, ¿B qué es? B sería X, que es nuestra incógnita y a lo que queremos llegar. Seno de B.
B lo habíamos hallado allá, 52, entonces seno de 52. Esto es igual a C, que C si miramos es 9 metros. Y seno de C, el ángulo C, nos dice acá que es 28, entonces seno de 28. Necesitamos despejar esta X, o sea, dejarla solita, X igual a algo, para poder solucionar el ejercicio. Entonces, este que está acá dividiendo pasa al otro lado del igual haciendo la operación contraria, que es la multiplicación. Entonces nos quedaría 9 por seno de 52, que fue este que pasamos al otro lado, sobre el seno de 28. Y si ustedes lo hacen en calculadora, pues ya simplemente el lado del triángulo sería igual. Les da en calculadora 15,10, pero entonces para aproximarlo, entonces podemos ponerle 15,11. ¿Sí? 15,11 ¿qué? Como es el lado del triángulo, entonces se da en metros, ¿cierto? Porque así no lo dice el ejercicio. Entonces miren que este ejercicio cambió un poquito porque nos dieron en realidad los tres valores de las tres letras. Entonces nos tocó hallar el tercer ángulo para poder ahí sí aplicar solo dos, porque siempre se utilizan solo dos fórmulas de las tres. No podemos utilizar las tres. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a dejar ahorita a continuación dos triángulos y tienen que encontrar los lados, pues aplicando este mismo procedimiento. Bueno, entonces están estos dos triángulos y deben encontrar los lados X. Entonces les recuerdo que el primer paso que deben hacer en cada uno de los ejercicios, primero tienen que nombrar los ángulos y nombrar los lados. Lo mismo, los dos. Luego, identificar cuáles son las dos parejas de la ley de senos que vamos a utilizar. Y tercero, despejar la X. Eso es lo que tienen que hacer en cada uno de los ejercicios. Si tienen alguna duda, me cuentan.